Alabamos el nombre de nuestro Señor y Salvador, amados hermanos. Desde este lugar, una vez más queremos saludarles para decirles que la gracia del Señor sea con cada uno de vosotros. Desde la iglesia Plenitud de Dios y a cada uno de nuestros televidentes en cualquier parte donde nos están mirando, allá en Nicaragua, ya puede ser en Matagalpa, ya puede ser en Sébaco y las demás regiones donde se ve ese programa. Queremos saludarles desde este lugar y decirles que el Cristo de la gloria les ama. Y a ustedes, amados, también seguidores en el YouTube, también queremos saludarles en el nombre de Jesucristo. En esta ocasión queremos, de una manera muy especial, hablarle acerca de lo que es la experiencia de un ministro del Señor llamado Salomón. Y hoy queremos titular este mensaje: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y para eso quisiera leer la palabra del Señor que dice en Eclesiastés, en su capítulo 1, verso 1 al 3, dice de la siguiente manera: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, digo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Dios bendiga su palabra en los corazones de cada uno de nosotros. Queremos en esta hora decirle algo de lo que es el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, escrito por el rey primeramente sabio y profeta Salomón. De acuerdo a lo que estudiamos los libros de Salomón, podríamos decir que no de una manera cronológica en la Biblia, sino que apareciese como la segunda carta que escribiese este rey. Pero no, cuando miramos los proverbios se escribieron aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Cuando miramos a lo que es los cantar de los cantares, miramos que ese libro se escribió 950 aproximadamente años antes de Cristo. Y concerniente a lo que es Eclesiastés, se asume que fue escrito en el año 935 antes de Jesucristo. O sea que, amados, cuando miramos a estos tres libros y comenzamos a estudiar su contenido, miramos una gran diferencia de lo que escribe el escritor. En primer lugar, Eclesiastés es un libro que contiene mucha enigmas. O sea que un libro difícil de entender y al mismo tiempo un libro difícil de definir. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos este libro, miramos lo que en sí una experiencia vivida por el escritor. Porque recordemos, amados, que Salomón
cuando asume el reinado de Israel, lo primero que le dijo al Señor fueron estas palabras: dame sabiduría para poder dirigir a ese tu pueblo, porque necesitaba sabiduría. Y Dios le dio sabiduría. Y Jesucristo mismo dijo que no ha habido ningún sabio como lo ha sido Moisés. Como lo ha sido Salomón. Miramos a un Salomón decir estas palabras: no me des riquezas, no me des pobreza para que yo no mendigue, ni tampoco me des riquezas para que nunca tenga que olvidarme de ti. Y esas palabras parece que se les olvidaron a Salomón. Amados amigos y hermanos, escribiendo ese libro de Eclesiastés, como decíamos al principio, encontramos que probablemente ese libro fue escrito a los pocos tiempos de la finalización del ministerio de Salomón. Había construido el templo a Jehová, y algo que Dios le permitió. Pero miramos que el afán de la vida comenzó a involucrarse con un sinnúmero de mujeres, lo cual, al tener muchas esposas y muchas concubinas, y al mismo tiempo eso lo llevó a lo que es la idolatría. Y el rey Salomón, el sabio Salomón, el profeta Salomón, vino olvidándose de Dios. Y cuando escribe el libro de Eclesiastés, entonces era una vida vivida. Dice el libro, el capítulo 1, verso 1, palabra del predicador. Esa palabra que dice del predicador, porque Eclesiastés significa predicador. Y como en aquellos tiempos, en el Medio Oriente se acostumbraba a lo que es asistir a lugares donde se reunían multitudes de gentes, de personas, para ir a escuchar a grandes oradores, a grandes predicadores, donde había audiencias y lo que era debates filosóficos. Y ahí, en esos debates filosóficos, se encontraban los grandes sabios, los cuales exponían sus exponencias de acuerdo al tema, el cual en ese momento se llevaba a cabo. Y pareciese que Salomón también llega el momento en que acude en una de esas reuniones para poder debatir lo que era su sabiduría. Amados, en ese libro, en los libros escritos por Salomón, miramos un sinnúmero de párrafos que tiene que ver con la sabiduría, porque como dijimos al principio, fue algo que Dios le dio de acuerdo a su pedido para poder dirigir el pueblo de Israel en toda su rebeldía. Dios le concedió lo que es sabiduría, y una vez más la palabra considera y dice que no ha habido ni debajo de los cielos un hombre que sea o que pueda pasar lo que es la sabiduría del Salomón. Y hemos dicho que es un libro difícil de definir. ¿Por qué?
Porque en el libro de Eclesiastés encontramos lo que fuera de ella, lo que era el sistema o la historia de la vivencia humana. Y no solamente esto, sino que aún culturalmente no se encuentra en el libro de Eclesiastés un relato acerca de la vida cultural, sino que dentro de lo que es el pueblo de Dios, dentro de lo que es el gobierno, ahí fue el problema donde Salomón se encontró. Y decíamos que Eclesiastés significa predicador, orador, que en hebreo se dice Coelet, en griego Gaal. Y por eso decimos, y por eso él encabeza su escrito, palabra del predicador, palabra eclesiástica, hijo de David, rey de Jerusalén. Primeramente miramos algo aquí, que él se declara su identidad como el escritor de Eclesiastés. Su posición verifica lo auténtico que es el libro cuando se nombra su escritor como Salomón, y hijo de David, heredero de la corona real. A pesar de todas las dificultades y de lo oscuro que hay en estos textos, en este gran libro, ese libro es muy fascinante. El lector tiene que tener la clara discernimiento de Dios para poder inmediatamente ayudarlo a poder observar, discernir lo escrito en este libro sagrado y poder recibir y reconocer cuál fue y cuál era el propósito de Dios para con esa escritura dirigida a Salomón para escribirlo y dictar en aquella ocasión ante una multitud esa conferencia acostumbrada en el Medio Oriente. El predicador o Salomón o Eclesiastés se dirige al público de una manera directa, cuya visión, ese pueblo cuya visión estaba muy limitada por los horizontes de este mundo, los enfrenta en su propio terreno y los condena por su inherencia vanidad. Por eso dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Se habían llenado de vanidad la humanidad, usando una característica de lo que es una vanidad arropada debajo del sol. O sea que debajo del sol estaba arropado lo que era y lo que es la vanidad de los hombres. Y a Salomón en ese instante, en aquellos tiempos, tuvo que enfrentar, porque aquel rey que primeramente estuvo bajo la gracia de Dios, había aprendido a vivir fuera de Dios, con toda la opulencia habida por haber, pero que no tenía ninguna satisfacción. No importó cuántas mujeres tenía, no importó cuántas riquezas tenía, no importó cuánto poder
como rey, como profeta tenía, sino que él consideró, después de una reconciliación, después de que se había alejado de Dios y volvía a los caminos del Señor, entonces él no tenía satisfacción con toda su opulencia. Hoy podemos decir, ¿cuántos hombres y mujeres tienen mucho? Y muchísimos, pero no encuentran lo que en sí buscan a su vida. No encuentran satisfacción en lo que es tener por abundancia. Y muchos de ellos terminan en las drogas. Muchos de ellos terminan en diferentes vicios, los cuales los arrastran a una perdición primeramente y a una pérdida de todos sus bienes, porque han sido arropados por lo que es el flagelo de la vanidad y lo que es en sí el fruto de no poder satisfacer sus deseos a través de esas cosas. ¿Qué quiere decir la palabra vanidad? Orgullo, inspirado en un alto concepto de sí mismo, más que las mismas cualidades propias de un hombre. Cuando una persona se llena de poder, se llena de opulencia, no es que la Biblia condena la opulencia, la riqueza no, sino el poner vuestros corazones en la riqueza dice que se vuelve a hacer desamistad con Dios. ¿Por qué, amados? Porque el mundo nos enseña a cada instante hombres y mujeres pobres que crecieron en una pobreza, pero en el momento en que puedan tener un poder o que ellos dan un paso hacia adelante, ya puede ser por el fruto de su trabajo. Muchos y mayormente las riquezas obtenidas en estos tiempos es a través del robo, del chantaje, de lo que son las extorsiones y un sinnúmero de cosas ilegales. Muchos hombres y mujeres se enriquecen y después de hacer todas estas barbaries nos encontramos con un orgullo y una vanidad de parte de esas personas que ya no quisieran ni siquiera caminar sobre la tierra. Ya no quisieran poner los pies donde antes lo ponían, porque se suben y creen que son los dueños del universo, sin saber que un día la muerte les ha de llegar. Y así estaba Salomón. Y Salomón entendió eso antes de tiempo, antes de que partiera hacia la eternidad. ¿Cuántos políticos, mayormente en nuestras naciones, en nuestras repúblicas, en nuestras tierras, hombres que vivieron en la pobreza, mujeres que conocieron lo que es la profundidad de las necesidades, pero que llegó un tiempo, ya puede ser por un patrón, ya puede ser pagado, obtuvieron una posición, en una posesión, y a través de esa posesión pudieron robarle al pueblo y chantajear al pueblo. Y hoy miramos a hombres y mujeres que creen que no pueden ya vivir. A eso, y esa era la vida que Salomón tenía. Esa era la vida que practicó después de que Dios le dio todo el privilegio de poder servirle a él. Arrastrado por la idolatría, arrastrado por la fornicación, arrastrado por el adulterio,
Salomón llegó a ser el hombre más bajo de toda la tierra. Pero llega el momento en que se levanta y pone sus miradas sobre el autor y consumador de la vida. Y cuando escribe ese Eclesiastés, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y eso, mis amados, fue una experiencia vivida, y es una experiencia que todo hombre y mujer pudiera reconocer, todo funcionario pudiera reconocer, todos aquellos que hoy en día se encuentran en posiciones altas, que no menosprecien a aquellos que no lo tienen, sino ser humildes. Desde aquel instante, Salomón se humilló ante la presencia de Dios. Pero como él se había humillado ante Dios, Dios le dio nuevamente el privilegio en levantarlo de aquella gran caída, de aquella gran bajada. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en día, después de estar en los pedernales, después de estar en las cúpulas del poder, después de estar y vivir en lo que es las riquezas, llega un momento en que caen? Y como decía un paisano, y son los que suenan duro, que todo mundo los conoce cuando caen, porque comienzan las palabras, comienzan a verse. Míralo cómo ha caído. Míralo cómo ha caído. Esa persona que se creía invencible, esa persona que se creía que nadie lo podía superar, esa persona hoy caída. Y a eso les escribe Salomón, y a cada uno de nosotros nos escribió, para que podamos nosotros entender que lo que Dios quiere de nosotros es humillarnos ante Él. Cuando Amós hace la pregunta y relata ese gran dicho al Señor, ¿con qué me presentaré ante Dios? ¿Me presentaré con holocaustos o me presentaré con sacrificios? ¿Traeré machos cabríos para sacrificar y presentar la sangre ante Dios? Y la respuesta fue inmediatamente dada a Amós. Y Dios le dijo: no, Amós, esto no es lo que yo deseo de ti. Lo que deseo de ti es que te humilles ante tu Dios y hagas justicia a aquel que necesita justicia. Amados hermanos y amigos, hoy eso es lo que el hombre no ha podido entender, el hacer justicia. Todo lo que el hombre dirige, lo dirige a su manera. Lo hace el político, lo hace los empresarios, lo hacen todos aquellos, aún dentro de la misma iglesia. Hoy en día muchos de nosotros, hombres y mujeres, llamados pastores o líderes, queremos tener o ser superiores que los demás. Pero quiero decirles en esta hora, en este caminar, delante de los ojos de Dios, yo no soy superior que nadie. Yo no soy mejor que nadie. De la misma manera como necesité el perdón de Dios para hoy poder levantar mis manos delante del Señor y decir que soy del reino celestial, así es la necesidad de cada uno. Por eso la palabra de Dios dice que no había justo, o sea que podemos justificarnos ante Dios. Pero registra la palabra de Dios que si hubiera habido un justo, Jesucristo no se hubiera personificado
en persona. Dios mismo no se hubiera personificado en Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por nosotros. No puedo considerarme ni puedo actuar que soy mejor que nadie. ¿Por qué? Porque la salvación es a través de Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo, a través del arrepentimiento de nuestros pecados y a través de la aceptación de la salvación en Jesucristo, podemos nosotros ser salvos. Pero ¿qué dice el escritor de Eclesiastés? Mira lo que dice en el verso 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Los ojos clínicos del orador, llamado Salomón, estaba mirando más allá, no solamente de lo que había vivido, no solamente el enfrentar a aquella multitud que escuchaban atentamente y que evaluarían cuál ha sido el mejor orador de todos aquellos participantes, no solamente a esa sociedad, sino que estaba también hablando a través del Espíritu a nuestras vidas. El Señor nos estaba transmitiendo un mensaje para ver la condición del mundo actual en el cual nosotros estamos viviendo. Y el escritor tuvo que encontrarse con dos males en aquel entonces. El primer mal, el secularismo. ¿Qué quiere decir la palabra secularismo? Transferir bienes o funciones a personas no calificadas en lo que es el clero. ¿Qué quiere decir esto? Amados hermanos, por eso decíamos que el libro de Eclesiastés es un libro difícil de definir. Tiene que ser a través del Espíritu Santo, como lo es toda la Biblia, es que nosotros podemos discernir y poder recibir la revelación divina de parte de Dios para poder definir lo que es en sí el significado de la palabra de Dios. Transferir, secularismo, transferir los bienes o funciones ejercidos de parte de Dios para su servicio, transferirlos a personas no calificadas. ¿Qué quiere decir esto? Recuerdo hace unas semanas atrás, en el viaje misionero y a Honduras y a Nicaragua, y un viaje donde donde fuimos a apoyar a nuestros hermanos que trabajan en el ministerio, en las iglesias en Honduras y en el programa Ayúdame a Aprender, que es de entregar cuadernos a 6 escuelas. Y en Nicaragua, donde compartimos, en Matagalpa en especial, con la casa Oasis. Estuve hablando acerca en una conferencia la cual fue titulada El verdadero cristiano. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque cuando estudiaba el libro de Eclesiastés y discernía en el Espíritu, y la revelación del Señor vino a mi mente, que había estos dos males los cuales habían acarreado a esa gente, tanto su conocimiento en sabiduría filosófica y así en la opulencia de su vida los llevó a una vida de vanidad, a una vida de oscuridad, a una vida de alejamiento de Dios,
lo cual me hizo pensar de aquella conferencia dictada en Honduras, y decíamos que hoy en día existen aún dentro de las iglesias hombres y mujeres que se autoposicionan, y de acuerdo a lo que estudiaba y estudio, ese secularismo lo que es en sí traer o transferir los bienes o las funciones de Dios a personas no calificadas, me lleva a pensar, no solamente a pensar, sino que a dar una mirada retroactiva a lo que es la actividad de hoy en la iglesia de Jesucristo. Hay un sinnúmero de ministros que se autoposicionan sin saber, primeramente, ni las calificaciones. Segundo, sin conocer las aplicaciones a tales ministerios. Por ejemplo, hoy los pastores ya no quieren ser llamados pastores. Hoy los ministros de Jesucristo ya no quieren ser llamados ministros. Reverendo. Todos, si no son reverendísimos, la mayor parte de hoy en día, en lo que estamos viviendo, amados, el auge de lo que ha llevado el apostolado, todo el mundo quiere ser apóstol. Y decía en aquella conferencia que los últimos llamados para el apostolado, después de los 12 discípulos, fue Esteban y Pablo, llamados por el Espíritu Santo. Fueron los últimos. Después de Esteban, después de Felipe, Esteban y Pablo, el ministerio apostólico, la Biblia no me enseña absolutamente, porque ni Timoteo ni Tito son hombres registrados como apóstoles de Jesucristo. O sea que, amados hermanos, pero hoy todo el mundo quiere ser apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Que nos encontramos con la misma situación con la que encontró Salomón 935 años antes de Cristo en el pueblo de Dios. Ese secularismo, transferir los bienes o las funciones que debe el clérigo funcionar, analizar y examinar, y lo transfieren a cualquier persona. Ahora puedo entender por qué Jesucristo en una ocasión dijo estas palabras. En el capítulo 7, verso 6, Jesucristo dijo estas palabras en el Sermón del Monte: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, que no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí no está hablando de perros animales, aquí no está hablando de cerdos animales, sino que está hablando de hombres y mujeres inmundos que quieren tomar liderazgo dentro de lo que es la casa de Dios, y hoy se adjudican los grandes apóstoles, los grandes obispos, los grandes y los grandes. Y a una mujer necesitada llegó donde Jesucristo. Su hija se estaba muriéndose porque había sido posesionada por un demonio, y esa joven sufría de lo que eran las caídas, las tumbadas del enemigo.
Y esa mujer llega donde el maestro y le dice, en el capítulo 15 del libro de Mateo, dice, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, Jesucristo, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos. Tampoco estaba hablando de los perrillos animales, sino que estaba hablando de hombres y mujeres inmundos que muchas veces están dentro de la iglesia haciendo funciones y no tienen misericordia y no tienen ni siquiera el llamado de Dios para esa función. Y eso era lo que encontró Salomón, el secularismo. Pero no solamente el secularismo. Miramos, amados hermanos y amigos, que para llegar a esos ministerios hay ciertos requisitos. Por eso a veces yo me cuestiono, ¿cuál es el afán del título? Porque no lo entiendo. ¿Cuál es el afán del título? Amén. Si solamente queremos servir al Señor y hacerlo en espíritu y en verdad. Aleluya. Pero hay hombres y mujeres que quieren, que están afanados en el título. Pero ¿saben para qué? Para ser los que estén encima de los demás. Amén. Voy a hacer una denuncia en esta hora. Y lo hago con toda la responsabilidad como ministro del Señor. Nosotros miramos que la iglesia de Jesucristo hoy en día es donde más se violan los derechos humanos. Vuelvo y lo repito. En la iglesia de Jesucristo hoy en día es donde se violan más los derechos humanos. Voy a dar ejemplo. Hace poco llamé a un ministro. El Señor le ha dado el privilegio de ser un ministro de la alabanza para el Señor. Y me fue requerido en una iglesia amiga de hablar con ese ministro para que si puede ir a participar con los hermanos en la alabanza. Yo le llamé al ministro del canto. Se lo notificó a su pastor. Inmediatamente su pastor me llama y me dice que tuviese mucho cuidado con romper lo que es el protocolo clerical. Y yo le dije, ¿qué quieres decir con esto? No, porque el protocolo clerical tienes que hablar primeramente conmigo para antes de hablar con el hermano tal fulano, reservo su nombre, para poder ir a cantar en cualquier iglesia. Y yo le pregunté a ese ya supuestamente pastor, porque para mí no es pastor. Perdónenme, lo que le respondí fue esto: ¿cuántos años tiene el hermano? No me vengas, ¿cuántos años tiene el hermano? ¿Es tu hijo menor de edad? No, pero el protocolo, yo le dije, varón, en primer lugar, encuéntrame en la Biblia tu protocolo. Yo sí te puedo replicar y te puedo enfrentar con la palabra de Dios lo erróneo que estás y que estás violando los derechos humanos de este hermano y de los muchos que tú tienes en tu iglesia. Me dice, ¿cómo?
Yo le dije, la palabra de Dios dice en el libro a los Efesios que todos los ministerios dados por Dios, amén, es para edificar la iglesia de Jesucristo. Amén. Si tienes algo, algo en contra de eso, entonces usted y yo podemos hablar. Yo le dije estas palabras, varón, en primer lugar, yo no tengo tiempo para perder lo con usted, siendo todo un neófito, porque eres un neófito, y así mismo se lo dije, hermanos. No tengo tiempo para hablar con esto. Si fuera tu hijo menor de edad, yo te llamo y te digo, tal fulano, me puedes autorizar tu hijo para tal y tal cosa. Yo te tengo que preguntar, porque es menor de edad. Pero el hermano tiene hijos y también tiene nietos. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que encontramos en la iglesia de Jesucristo hoy en día. Salomón lo encontró en aquel pueblo en Jerusalén 935 años antes de Cristo. Pero qué bueno, amados hermanos, que la palabra de Dios, aunque no se lea y ni se predica en muchas iglesias, sino que lo que hablan es relativo a lo que son los bienes y a lo que son las cosas de este mundo, lo mismo que encontró y vivió Salomón sin el Señor. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Primera Timoteo capítulo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, y aquí el obispo está representando a los que anhelan ser líderes. A los que anhelan ser líderes. De la misma manera como están en las iglesias, así están en nuestros países que violan lo que son violan los estatutos del país, hacen lo que quieren de acuerdo a su capricho. No respetan los derechos de la gente. No respetan en lo que es el cristianismo, no respetamos lo que en sí enseña la palabra del Señor. Dice, si alguno anhela obispado, liderazgo, pastorado, diaconado, buena cosa anhela y desea. Pero aquí viene lo bueno. Pero es necesario que el obispo, que el líder, que el apóstol, que el discípulo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. A mí me gustaría que de esos apóstoles que dicen por el mundo predicando el evangelio, leyesen esto. A mí me gustaría, que muchos ministros leyesen esta palabra para ver si en verdad califican para la función que ellos se han adjudicado. Porque hoy podemos decirlo, desde el año 2000, desde el año 1989, la mayor de las iglesias fundadas hoy en día, amados, son iglesias fundadas por llamados pastores desertores que desertaron de una iglesia porque no quisieron someterse a las autoridades y no quisieron someterse a la palabra, y muchos lo hicieron como un éxodo, huyendo de las malas doctrinas y de las malas enseñanzas. A eso le decimos amén. División. Alabado sea el nombre del Señor.
Y aquí dice que hay muchos que tienen que tener, que tienen que ser no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Cuántas veces, cuántos países tuve el privilegio de viajar? Desde Europa, Centro, Suramérica. Yo no ando viviendo de ninguna ofrenda de ninguna iglesia. Jesucristo es suficiente para suplir mis necesidades. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Aleluya. Pagando pasajes de miles de dólares por pasaje. Y no lo digo para creerme mejor, no. Para mostrarle que puede uno evangelizar. Anduve por el mundo para la gloria del Señor y el Señor suplió todas mis necesidades. Yo no vivo ni viví de lo que es ofrenda de la iglesia. Aquí mismo en los Estados Unidos, que se pare alguien para decirme que yo estuve pidiendo o recibiendo ofrendas. Alabado sea el nombre del Señor. Que gobierne bien su casa. Ese mismo que me llamó para pedirle permiso a él para que el hermano fuera a dar por gracia lo que Dios le ha dado por gracia. Sus hijos no estaban en la iglesia. Sus hijos estaban en las calles haciendo no sé qué. Mejor lo dejo ahí. El que no puede gobernar su casa, no puede gobernar la casa de Dios. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, hace una pregunta: ¿cómo entonces, cómo cuidará de la iglesia de Jesucristo? Aleluya. Salomón lo encontró. Y por último, había un gran mal en Jerusalén y era la religión. ¿Y qué es la religión? Estado de las personas que se obligan con voto a cumplir las reglas autorizadas por la iglesia y no por Dios. Desobedecemos a Dios para obedecer los protocolos humanos. ¿Hasta cuándo, amados? ¿Hasta cuándo? Ese fue el grito de Salomón. ¿Hasta cuándo? Dejemos de vivir vanidad tras vanidades, orgullo tras orgullos. Cuando Salomón escribió esto, sus antenas estaban enfocadas hacia lo que eran sus ojos clínicos, mirando a la época de la cristiandad, llamada cristiandad en estos tiempos. Y dijo: vanidad tras vanidad, todo debajo del sol es vanidad. Hoy el secularismo domina la mente humana como nunca antes, y la religión ha caído en formalismo, en un conformista deprimente, abusivo y violador, una vez más violador de los derechos humanos. Los ojos del predicador estaban abiertos en par hacia lo que es la vanidad y la corrupción a que está sujeta la creación. Pero qué bueno, mis amados, que la palabra de Dios confirma
Y dice el apóstol Pablo a los romanos de esta manera, de acuerdo a lo que Salomón escribía y miraba. Dice así la palabra del Señor en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 20 dice: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Pero qué bueno es, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolor de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es la esperanza gloriosa. Esa es lo que nosotros estamos esperando, que la transformación de lo corruptible a lo incorruptible. Y amados hermanos y amigos, muy pronto esto sucederá. Dice la palabra del Señor que un abrir y cerrar de ojos, el mismo Señor, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá de los cielos y sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con nuestro Dios. Esa es la esperanza que yo tengo, amados. Esa es la esperanza que le estoy transmitiendo a través de estos medios de transmisión que lo estamos haciendo a ustedes, amados amigos y hermanos, ahí en Nicaragua donde nos están mirando, a ustedes televidentes, a cada ustedes los que nos están mirando por YouTube, a cada ustedes le decimos: esa esperanza es para todo. Es tiempo en que la iglesia, es tiempo en que la humanidad tiene que pensar y parar de lo que es una vida vanidosa y poder ser humildes para un encuentro verdadero con el Señor. Y a ustedes que nos están escuchando en las calles, también se lo decimos. A ustedes que van pasando por este lugar, y a aquellos que ustedes mismos aquí dentro, que cada uno de nosotros podamos decir, como dijo el apóstol: he peleado la buena batalla. Salomón pudo decir estas palabras. El escritor pudo terminar con una palabra de victoria. El escritor pudo recitar con toda confianza y decir estas palabras: el fin de todo discurso oído en este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y Nahum, en su capítulo 1, verso 3 dice: porque Dios no dejará al inocente, al culpable no lo declarará inocente, si no confiesa sus pecados. Amados hermanos, 935 años antes de Jesucristo, Salomón tuvo que dictar esta grande conferencia, impugnando lo que es el secularismo, la vanidad, el orgullo, y apelando a una vida sin Cristo. No importa
de su vida de opulencia, no importando su vida de poder, pero una vida sin Jesucristo es una vida vacía. El libro de Eclesiastés, el libro del predicador, el orador, por eso encontramos aproximadamente 37 veces la palabra vanidad. Y todo es vanidad. Debajo del cielo, debajo del sol, no hay nada absolutamente nuevo. Todo lo que existe ha estado existiendo desde un principio. Y hoy podemos decirle que también tú puedes tener parte en lo que es el reino celestial. Ahí donde usted está, usted puede aceptar a Jesucristo. Si has caído de la gracia del Señor, sé humilde como lo hizo Salomón. Busca a Jesucristo antes de que sea tarde. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu mensajero. Sígalo usando para gloria de tu nombre. Gracias por cada uno de nuestros oyentes. Si quieres aceptar a Jesucristo, si quieres congregarte en alguna iglesia, usted puede llamar allá en Nicaragua al pastor Luis Manuel Correa al número telefónico 505-882-32544, o también lo puede hacer a nuestra hermana Rosa 2772-4875 con el área code 505. Y en lo que nosotros nos concierne, muchas gracias. Será hasta la próxima. Shalom. Pero si quieres contactarte con nosotros, lo puedes hacer a milriotinto@yahoo.com o al número telefónico 917-557-6792. Será hasta la próxima.